parece bien, por respeto a los que llegaron en helicóptero a buen tiempo. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por estar aquí en este momento tan importante de la FILIG, que es la presentación de este libro, Vidas sin Fronteras. Y voy a presentar a las tres creadoras de este libro, según la biografía que está en el propio libro, que es mucho mejor de lo que yo puedo sacar en Google o en lo que las conozco. Voy a empezar por Anushka Angulo. Es escritora y traductora, pero fue bailarina y le gusta dibujar. Nació en Bilbao, estudió en Nueva York y vivió muchos años en la Ciudad de México. Ahora reside en Londres porque así está más cerca de su mamá y más lejos de los terremotos que le dan mucho miedo. Aún así, extraña mucho México. Yaiza Santos es periodista y maestra de la universidad, pero lo que más le gusta es cantar y viajar. Tiene 2 hijos y vive en la Ciudad de México, pero nació en Huelva, España, y de niña se mudó con sus papás a Madrid. Además, vivió un tiempo en Chicago. No descarta cambiar de país de nuevo. Y Tanya Huntington se dedica a varias de las bellas artes, teatro, pintura, poesía, etc., porque no quiere dejarse limitar por ningún tipo de frontera. Nació en un lugar remoto entre indígenas de la nación Lakota y ha vivido en lugares tan dispares como Washington, D.C., Toledo, España, no Ohio, y la Ciudad de México, el hogar que ha elegido para sí mismo. Así que bienvenidas, creadoras de este libro. Un fuerte aplauso para las tres. Así que voy a empezar haciendo la pregunta más obvia, pero creo que es interesante para todos nosotros, los futuros lectores. Yo ya leí, disfruté mucho este libro, que nos cuenten cómo nace este proyecto tan bonito, tan necesario para el gran debate de los grandes temas del siglo XXI. Creo que no hay ningún tema que hoy no esté tocado por la migración, desde la política, la ecología, la alimentación, la educación, etcétera, etcétera, el arte, por supuesto. Así que me gustaría que nos contaran cómo fue, de quién fue la idea, cómo nació, cómo se unieron las tres y bueno, cómo ha ido. A ver, Yaiza. Buenas tardes a todos, muchas gracias por venir, que esta feria siempre tiene mucho que ofrecer, así que es un privilegio que escojan el espacio de UNA. Bueno, nació platicando con mi marido, Ricardo Cayuela, Anushka y yo. Pensamos que faltaba un libro que hablara de la mejor cara de la migración. La migración siempre se nos presenta de manera trágica, se nos presenta de manera dramática, porque casi siempre lo que sale en las noticias son malas noticias. Entonces, o es porque hay historias desgraciadas que no llegan a buen puerto, o bien porque hay brotes xenófobos aquí y allá que evidencian un miedo a lo distinto, al extranjero. Como para nosotras es muy importante sembrar las buenas semillas desde pequeños, pues pensamos en hacer un libro para niños sobre este tema, que rescatara el lado más feliz de la migración. Somos algo así nosotras, como 3 mosqueteras migrantes, en el sentido de que además hemos sido amigas durante muchos años, así que cuando un día me convocaron aquí Anushka y Yaiza y me dijeron, tenemos esta idea y vamos a dedicarlo a los migrantes, pero va a ser celebratorio de migrantes que han aportado cosas increíbles a las sociedades a las cuales han llegado y necesitamos a una. Yo dije, lo que quieran, yo lo hago. Lo que ustedes dicen, yo le entro, porque simplemente la idea de poder abordar el tema de los migrantes era para mí como no solo una opción gozosa o interesante, que lo es, sino lo sentía como algo apremiante y necesario, dado el contexto actual que justamente estamos experimentando. Sí, bueno, y también, pues en realidad no tengo mucho más que agregar. Para mí también era muy importante trabajar juntas, ¿no? O sea, después de 17 años de vivir acá, me tocó regresar otra vez, ¿no? Como leyó Gastón, estoy ahora viviendo en Londres, entonces para mí fue una manera de seguir en contacto con mis amigas y
para mí también fue un proceso curioso, ¿no? Estar investigando y leyendo sobre migrantes mientras yo de nuevo estaba atravesando, haciendo las maletas, despidiéndome y llegando a un nuevo lugar donde de nuevo no conozco a nadie y soy otra vez la extranjera que habla raro. El escritor y cineasta italiano Pier Paolo Pasolini decía que sus libros no eran autobiográficos, pero las emociones en sus libros sí eran autobiográficas. No había en él intención de contar su vida, pero no podía dejar de poner esas emociones que él conocía tan bien porque eran las suyas. Aquí se da la coincidencia o no, que las tres son migrantes, que las tres son extranjeras en este lugar. Bueno, los cuatro en la mesa, como se notará, felices inmigrantes viviendo en México. Pero bueno, a lo que iba, ¿qué parte de ese corazón migrante estaba desde el momento de investigar cada uno de los ejemplos, de elegir cada uno, porque son 50 biografías, más una, que ahora hablaremos de eso, de las 50 biografías, ¿cómo lo eligieron? Entiendo perfectamente el punto de intentar contar el lado luminoso de la migración, que no es la que abunda, ni mucho menos en los medios y hasta en la gran parte de la realidad. Estamos viviendo y conociendo todos los días historias horrorosas de niños enjaulados. Nunca pensamos que en el siglo XXI íbamos a volver a ver imágenes así, pero bueno, esas historias tan terribles de una humanidad tan poco digna, pero estas historias, como creo que la de nosotros cuatro y de ustedes tres, las creadoras, son la posibilidad de contar la mejor parte de emigrar, ¿no? Entonces, ¿cómo estuvo ese corazón migrante de cada uno de ustedes a la hora de elegir los personajes y escribir y dibujar y pintar estas historias? Pues fue como fue un viaje de descubrimiento también para nosotras, ¿no? Fue muy difícil escoger a 50, una vez que empiezas empiezas a investigar y una enorme cantidad, casi es como un requisito para ser, también para ser extraordinario es ser extranjero casi. O sea, hay una gran cantidad de gente que ha hecho grandes cosas para la humanidad desde otro país que no es el suyo, ¿no? Entonces fue un proceso difícil. Creo que, también en el proceso de escoger, pues teníamos que tener varias cosas en cuenta. Queríamos escoger mujeres, hombres, y que fuera variado, que fuera diferentes profesiones. Luego también hay una gran cantidad de personas que tuvieron que moverse por la Segunda Guerra Mundial. Entonces, y por ejemplo, para mí eso, hablando de corazón migrante, mis padres fueron niños refugiados de la Guerra Civil en la Unión Soviética, donde se tuvieron que quedar ahí 20 años en un paréntesis histórico muy extraño, y a mí me interesó mucho esa parte, ¿no? Toda la cantidad de gente que movió ese conflicto, ¿no? O la persecución de los judíos, en fin. Te das cuenta de lo afortunados que somos nosotros, que hemos migrado pues un poco por curiosidad o por necesidad existencial, no lo hemos tenido que hacer obligados, ¿no? Sí, en efecto, en este libro hay todo tipo de personas que cambiaron de país por distintos motivos, y nosotras tres siempre nos gusta aclarar que ninguna de nosotras ha tenido que cruzar una frontera sin nada en el bolsillo, temiendo una muerte inminente, una represión terrible al otro lado de esa frontera. Eso no es nuestra experiencia personal, y sin embargo, a lo mejor lo tenemos una generación para atrás, o a lo mejor lo tenemos cerca de alguna manera a través de amigos que conocemos, o simplemente por esa cuestión de empatía, que es justamente lo que queríamos, avivar con esta colección maravillosa, porque pues a lo mejor uno de estos niños que mencionas, Gastón, que desafortunadamente están en centros de detención ahora mismo en mi país de origen, a lo mejor uno de esos niños tiene algo increíble que aportar a
al mundo, como el doctor Quiñones, conocido también como el doctor Q, quien cruzó la frontera de Estados Unidos como indocumentado y ahora es uno de los neurocirujanos más célebres del mundo. Así que pues queríamos como tener un ojo hacia gente como él, pero también esa gente que igual que nosotros a lo mejor migraron para buscar nuevas oportunidades o simplemente para cambiar de paisajes, así como que hubiera de todo un poco, porque a fin de cuentas algo que nos gusta reiterar es que todos somos migrantes, la especie humana es migrante, nadie es así como está parado en su lugar de origen, digamos, de la antigüedad. Si seguimos al árbol genealógico, siempre vamos a ver que nos hemos movido, ¿cierto? Esa es una idea fundamental de la que parte el libro, que todos somos migrantes. Hace 200.000 años la especie surgió en África, en un lugar donde pues cada día dicen que se mueve un poco, ¿verdad? Pero no importa, porque pues nació la especie en el continente africano y a lo largo de los miles de años fue poblando el planeta. Se puede decir que hasta hace 15.000 años fue que poblamos todo el planeta y seguimos haciéndolo. Y aunque inventamos las fronteras también muy pronto, enseguida que alguien agarra un pedazo de tierra y le pone un murito alrededor, esas fronteras nunca jamás se han dejado de cruzar. Y las inquietudes del ser humano siempre han sido las mismas. Cuando tú me preguntas qué hay de nuestras emociones aquí, una de ellas, que yo no dejo de pensar en eso, es justamente el cruce entre las fronteras, ¿sí? Ningún género literario es estanco, y ninguno somos solo una sola cosa, somos muchas cosas. Y pues la migración más todavía. Son gente que se enfrentó no solamente a cambiar de país con todas las dificultades que ello conllevaba, sino muchas veces a cambiar de lengua. Y tenemos casos extraordinarios, como son los de Joseph Conrad, por ejemplo, o Joseph Pulitzer, que con tocayos ambos, que no solamente cambiaron de lengua, sino que se convirtieron en la lengua a la que llegaron en fundamentales. En el caso de Conrad es un canon de la lengua inglesa y nació pues en un pueblito de entonces el Imperio Ruso hoy Ucrania, y Pulitzer, cuya lengua era el alemán porque era del Imperio Austrohúngaro. Esta idea que me gusta mucho, que metemos ahí en el libro siempre que podemos, pues a ver, el Imperio Austrohúngaro, que hoy son 14 países. Pues si las fronteras no se dejan de mover, ¿cómo no se va a mover la gente? Si las fronteras y las banderas se están cambiando, ¿cómo no se van a mover? Lo dicen los tigres del norte, dicen, yo no crucé la frontera me cruzó. Al final eso es muy... Cuéntenos más casos, porque así como Pulitzer, no sé cuántos sabían de aquí que era alemán, bueno, Conrad sí es más conocido que era extranjero, pero Pulitzer yo no lo recordaba al menos. ¿Qué otros casos fueron los que los inspiraron? Hay muchos músicos, hay actores, está el grupo mexicano de cineastas que está triunfando en Estados Unidos, está Lila Downs. Bueno, no sé, cuéntenos ustedes cuáles son los que más les emocionaron escribir y pintar. Ay, a mí me gustó mucho, de todos, es que te vas como enamorando, ¿no? De todos un poco. Por ejemplo, el bailarín Nureyev, que nació en un tren, por ejemplo. Yo no sabía que nació en un tren. Nació en un tren. Sí. Mi hermana también. Se ve que es algo que hacen ahí en Rusia. Pero pues su historia es increíble, ¿no? O sea, cómo huyó, cómo sucedió todo en 5 minutos en el aeropuerto de París, ¿no? Cómo salió huyendo del régimen. Ya le iban a partir las piernas, ¿no? Ya lo iban a regresar a Moscú porque se había portado muy mal en su gira. Y así poco a poco, o sea, yo dejé a varios que me caían mal para el final, ¿no? Como, pues, por ejemplo, Elon Musk, el de SpaceX, y al final acabó cayéndome muy bien también. O sea, sí pasas como por un proceso, cuando te metes a conocer a alguien,
El síndrome de Estocolmo ahí. Sí, ¿no? No, o la simple empatía, ¿no? Porque son seres Pues sí, humanos igual que uno, ¿no? Sí, y ves también, o sea, yo tenía, ¿no? La idea de, pues, de que, no sé, unas historias que había escuchado de él, ¿no? Tienes una parte, pero ya cuando escuchas la otra parte, pues se produce eso, la empatía, ¿no? Que para eso los estábamos escribiendo, sí. Bueno, y luego, claro, nuestra sensibilidad se inclinaba siempre y lo primero que pensábamos era en escritores o en músicos o en artistas, pero pues empezamos a decir, no puede ser, no pueden ser todos escritores, no pueden ser todos. Entonces, nuestro proceso de investigación también incluía encontrar deportistas, científicos, hay hasta un jardinero, que es Tatsugoro Matsumoto, el jardinero imperial que trajo la jacaranda a México. Pues imagínense qué importante fue para México. ¿Qué sería México sin sus jacarandas? Bueno, pues eso lo trajo un inmigrante, eso lo trajo un extranjero, ¿no? No, yo pienso en los personajes igual que Anushka. Cada vez que preguntan eso, contesto con nombres diferentes porque me encantan todos. Todos tienen esas imágenes, estos momentos inolvidables, como el de Nureyev que acaba de mencionar Anushka, de que se colapsa en los brazos de unos policías en el aeropuerto, ¿no? Sí, diciendo, sí. quiero ser libre. Sí. Eso es así como, no puedes olvidar ese momento. O otro que igual para mí era como de, digamos, de amor-odio, ¿no? Es la historia de Nadia Comaneci, porque, digamos, cuando yo era niña, donde vivía yo, pues casi todo el mundo tomábamos gimnasia de alguna manera, ¿verdad? Pues era muy aparente que nadie íbamos a ser tan perfectos, ¿cierto? Ninguna niña iba a alcanzar el nivel de Nadia Comaneci, que había sacado el primer 10 perfecto de la historia de las Olimpiadas. Y claro, pues había subido literalmente la barra muy alta, esa barra en la que hacía sus marometas. Y sin embargo, es impresionante cómo ver como alguien, incluso como ella, que llegó a ser tan reconocida y tan honrada en su propio país, sin embargo no estaba contenta porque no estaba libre. Y justamente pues tenía que tomar los pasos necesarios para cambiar esa situación y poder sentir que vivía a sus anchas, ¿no? Y ella salió caminando, ¿no? De su país. Ella salió caminando a pie por el bosque y lo pasó bastante mal, según ella cuenta, hasta que llegó a Hungría y en Hungría se fue directamente a la Embajada de Estados Unidos a pedir asilo. Por supuesto, el bloque opuesto a la Unión Soviética estuvo más que encantado de dar asilo a uno de los grandes símbolos del otro lado del telón de acero, ¿no? También de Nadia Comaneci me gusta mucho que en cuanto cae el régimen de Ceausescu, ella vuelve a su tierra natal y a mantener relación con su tierra de origen. Y eso es algo que también hicimos un poco a propósito, incluir gente que no necesariamente se fue de un país y llegó a otro y ahí se quedó, sino que vive, que es un fenómeno mucho más común en nuestros días, por las comunicaciones, por fortuna, que vive entre dos países. Es el caso de nuestros cineastas, ¿no? En la historia de los cineastas además es muy chistosa. Está Iñárritu, Cuarón, Del Toro y Lubezki. Queríamos meterlas sí o sí, pero pues quitaba espacios a otra gente y diversificar las profesiones. Se nos ocurrió hacer la historia de una pandilla de amigos, que es lo que son. Entonces contamos la historia de la pandilla de amigos del cine mexicano que ha triunfado en nuestros días. O es el caso de Lila Downs, que por su familia y por su matrimonio ha vivido siempre entre México y Estados Unidos. Entonces, eso nos parecía importante también. Los transterritoriales. Exacto. En el caso de la pandilla, yo en todas las ilustraciones traté de incluir algún elemento que remita a esas personas, lo que han logrado, quiénes son, cuáles son como los instrumentos de su profesión, etcétera. Así que con la pandilla de los 4 cineastas mexicanos incluí a otro señor que se llama Oscar, un poco para indicar pues el gran éxito que han cosechado ellos, ¿no? Ahí está la ilustración preciosa. Bueno, para esta nos dieron permiso de un poco más de espacio, porque solo teníamos muy poco espacio para los demás, pero es que como eran 4, pues nos dejaron un poquito más de espacio, si no, no podíamos contar nada de ellos, ¿no? Oigan, muchos de estos personajes
tuvieron que cruzar otras fronteras además de las físicas y la de los países, fronteras sociales, fronteras sexuales, fronteras políticas, de diversos tipos. ¿Por qué no nos cuentan un poco de esas historias también, no? A mí me gustaría mencionar a James Baldwin, que es uno de los casos que más cercanos tengo a mi corazón de toda esta lista de espléndidos migrantes, justamente porque pues él creció en Harlem, donde tenía dos dificultades muy fuertes, que era que vivía en una sociedad que lo rechazaba por ser negro, por ser afroamericano, y que lo rechazaba por ser homosexual, justamente. Entonces, él lo que busca en París es simplemente la posibilidad de escribir sin sentirse completamente atacado o juzgado en cada momento por aspectos de su persona que él no podía ni quería cambiar, ¿cierto? Así que pues para mí esa es una historia particularmente bello, especialmente cuando pensamos en todo lo que hizo él para adelantar los derechos civiles de la gente afroamericana en mi país de origen. Y además es una figura bastante desconocida. Yo al menos no sabía muchos detalles de su vida. Estuvo también bien incluir. Sí, ese lo propuse yo para sustituir a alguien que no nos caía tan bien. O también había algunos en nuestra lista inicial, me acuerdo que iniciaron su migración muy chiquititos, ¿no? Entonces también tuvieron que salir. En fin, regresando a cruzar otras fronteras, hay varios ejemplos también está Martina Navratilova, la tenista, ¿no? Que le pasó algo similar a James. Y también hay personas que han hecho, Isaiah Berlin, el filósofo, por ejemplo, creo que él hizo que todo el aparato académico de Oxford cruzara una frontera al elevarse como uno de los grandes pensadores del siglo, sin pertenecer a esa élite, que es una élite muy, muy cerrada y muy, sí, o sea, con una frontera, ¿no?, muy difícil de atravesar. Entonces, como que él con su talento, y, o sea, como que abrió esa posibilidad, ¿no?, a otras personas. Bueno, y la frontera de la raza, no solamente las fronteras de la raza, y también de ser mujer en un país donde tienes menos derecho, como fue el caso de Ayaan Hirsi Ali, que es una de mis historias favoritas, porque tengo debilidad por la figura de ella. Yo la conocí hace muchos años en Madrid, me enamoró la manera de tomarse la vida a pesar de estar amenazada de muerte. La vi ahí en un saloncito de un hotel custodiada por policías nacionales en España, porque realmente estaba amenazada de muerte. O sea, y habían matado a uno de sus mejores amigos, a Theo Van Gogh. Ella era la guionista de la película de Theo Van Gogh, y en contra de las leyes islámicas que someten a la mujer. Esa siempre fue su bandera. Es una mujer muy políticamente incorrecta, por otra parte, entre todos, o sea, a un lado y a otro. Y luego, no solamente las fronteras de ser mujer, estoy pensando en Miriam Makeba, que es una de las fronteras de raza, y fue una de las figuras que más disfruté hacer, porque yo no sabía que la autora de la canción, que a todos les sonará, tararéala, Tania, por favor. A ver, pero necesitamos así la música. Bueno, esa canción, ¿les suena? Sí, era de Miriam Makeba, que en una gira salió de Sudáfrica y ya no la dejaron entrar en los años duros del apartheid. Además, Miriam Makeba era amiga de Nelson Mandela, que estaba en la cárcel en aquellos momentos. Bueno, entonces Miriam Makeba tuvo que vivir en Guinea y se convirtió en la voz de todo un continente en unos años donde el continente estaba teniendo sus guerras de descolonización. Me gusta decir que Miriam Makeba llegó a tener pasaporte de 15 países, incluido Cuba, que en aquellos años también estaba muy involucrado en el continente, como saben. Y no sé qué más fronteras cruzaron. Bueno, la del lenguaje.
una historia que me encanta, que tampoco sabía, es la de Billy Wilder, que se escapó de Berlín justo cuando asciende el nazismo. Claramente vio que quien hace ese tipo de promesas las va a acabar cumpliendo, y no se equivocaba, lamentablemente. Entonces él se escapa a Hollywood a empezar su carrera sin saber una palabra de inglés, y él decía en documentales, en entrevistas, que le habían quitado todo, porque si a un escritor le quitas su lengua, entonces ¿cómo sigue adelante? Toda su vida siguió conservando su acento alemán, era una característica suya, y lo que me llama la atención es que, a pesar de haber perdido a su familia en el Holocausto, y a pesar de haber pasado años sin saber de qué fue de su destino, convirtió todo ese dolor, nunca volvió a hablar de esto, ni explícitamente, a veces en algún comentario velado, en alguna biografía está, pero nunca volvió a hablar de eso, y sin embargo convirtió todo ese dolor en una de las mejores películas que se han hecho en toda la historia, humanamente. Cómo Billy Wilder capta el alma humana de esa manera tierna, con un sentido del humor maravilloso, ¿no? Y esa es una lección para todos, pues. Si no lo ubican, es el que filmó dos Adanes y una Eva, ¿no? Se llama en español. Sí, El apartamento. Sí, es que ves, es que como somos... El piso. ¿Cómo es aquí? ¿La película cómo es en México? Departamento. En España, El apartamento. De eso hablamos el otro día, porque dice que son 50 biografías más una. Entonces yo en argentino dijo, esa es la yapa. Y Yaisa dijo, en España se dice propina, ¿no? En México, de pilón, acá, pilón. ¿no? ¿Y en inglés cómo era? Hay algo así como la decena del panadero, the baker's dozen, porque el panadero te da una extrita cuando le compras una docena de algo. ¿Y en ruso sabes ruso? No me enseñaron. Pero la mamá de Anushka sí sabe ruso. Sí, o era sea, su lengua es secreta. una señora que lee a Tolstoy en su lengua, de la marinera. Bueno, cuéntenos de este pilón, propina, yapa, o sea, la biografía número 51. Pues eso es la de ustedes, ¿no? Es una página en blanco que pensamos que podía ser es un libro para niños, entonces la idea es que el lector, la lectora investigue su familia, o tal vez sea algo que no esté muy presente, pero seguro hay alguien en la familia que tiene una historia de migrantes. Entonces de eso se trata. El 51 eres tú. Que haya cambiado, ya sea de país o quizás una migración como fue la de mi familia cuando yo era niña, de lo remoto de un área rural muy provinciano a una capital. Eso es bastante común en las familias también, ¿cierto? Sí, y también la historia número 51, nos parecía que esa una tenía resonancias míticas a las 1001 noches, y no dejan de ser cuentos para niños. Todas empiezan como había una vez. No quisimos romper en ningún momento esa estructura, y realmente son historias maravillosas. Lo bueno es que son verdad, eso es lo mejor, y yo como periodista pues es lo que más disfruto, que todas esas maravillas, lo mejor es que son verdad, que pasaron de verdad. ¿Cuándo fue la primera vez que emigraron ustedes? No necesariamente de país, sino en esta idea de migración más genérica que estamos manejando el día de hoy. ¿Cuál fue la primera vez que emigraron? Pues como yo he dicho, cuando yo tenía 9 años, abandonamos como la parte central de Estados Unidos y llegamos a las afueras de la gran capital del país, que sí era como llegar a otro planeta, ni más ni menos. Y curiosamente, si yo pienso en la primaria y la secundaria, tenía yo a muchos amigos migrantes de otros países, porque claro, yo era una especie de migrante también y teníamos mucho en común. Pero una historia que me gusta contar es cuando estaba en la reserva Lakota, donde nací. Curiosamente, mi padre era un maestro de español ahí. Enseñaba esa y un par de otras materias en lo que él estaba terminando su doctorado en biología, y estaba tratando de ahorrar para llevar a
los alumnos Lakota a quienes estaba enseñando a México, para que conocieran la gran ciudad de México y la gran Universidad Nacional Autónoma de México y sus murales y todo eso. Y hasta tiene una pequeña colección de postales que me enseñaba mientras estaba tratando de recaudar estos fondos. Y me decía, pues es que es una ciudad, una gran ciudad, mucho más grande de lo que habíamos visto nosotros jamás, desde luego, bajo el resguardo de 2 volcanes con nombres muy difíciles de pronunciar, muy complicados. Pero me dio una ayudadita, me dijo, tú piensa, Tania, que son como decir Purple Caterpillar, o sea, oruga morada, Popocatépetl, y extra seawater, agua de mar extra, digamos, Ixtaccíhuatl, ¿no? Y ya con eso yo pude pronunciar los nombres de esos 2 volcanes míticos. Jamás nos imaginamos, ni él ni yo, que algún día su hija iba a hacerse la vida en esa misma ciudad, ¿no? O sea, de la fábula a la realidad. Sí, ahora voy a hablar de eso, de la idea de México que teníamos antes de llegar a la Ciudad de México, que me parece muy bonito eso. Yo migré a los 9 años igual, de Huelva a Madrid, a las afueras de Madrid, y fue también como cambiar de planeta, porque en Andalucía hablamos ligeramente distinto a como se habla en el centro de España, y yo pedía las cosas en la tienda, los dulces, y no me entendían. Y yo decía, un citrato, ¿qué dice? Y yo, ay, yo qué sé, un regaliz, perdón, porque en mi tierra se decía citrato. Y luego esa fue la primera vez que emigré y realmente eso me preparó, porque cuando me preguntas cuál fue la primera vez que emigraron, esa experiencia te va preparando para cambiar radicalmente, siempre para adaptarte a los cambios, no importa lo que pase después. Me quedé pensando en eso. No solamente los cambios de país, sino cualquier cambio de circunstancia. Yo siento que moverme, moverse prepara a la gente a cualquier tipo de cambio, desde de fuera o de dentro. Y luego lo que dice Tania, que su papá le enseñaba México, México era para mí Rafael en Acapulco, ahí cantando en la bahía, ¿se acuerdan? O era Cantinflas, que nos enseñó a los españoles cómo hablaban los mexicanos. Y los dibujos animados. Y los dibujos animados, que estaban doblados por mexicanos. Sí, así teníamos es. El cantadito mexicano ya ¿no? ¿Tú me imaginabas en algún momento acabar en México, Anushka? No, pero bueno, yo en Nueva York, que hay muchos mexicanos, ahí es donde empezó la idea de, pues tal vez tengo que ir a visitar este maravilloso lugar. Los mexicanos en Nueva York venden México así, todo el mundo extraña México, todo el mundo odia la nieve y todo está gris, nada tiene sabor, y ya me quiero ir, sí, o sea, extraña mucho su país. El síndrome del jamaicón. Sí, ahí fue que dije, pues igual sí quiero ir. Sí, cuando los ves, mi gran grupo de amigos en Barcelona, donde yo vivía antes de México, eran mexicanos, yo no conocía México, pero lo que dice Anushka, cuando los veías llegar, cuando venían a Navidad y regresaban con maletas llenas de frijoles en lata, de puta, ese país debe tener algo que sí o sí voy a tener que comer esos frijoles porque se ve que no hay en ningún otro lugar del mundo, ¿no? Sí, a Gastón le gusta mucho, sobre todo de México, los jugos en bolsa. Bueno, me impresionaba mucho cuando llegué el jugo en bolsa, pero bueno, no vamos a hablar de mí, es su libro. Así que. Estamos hablando de migrantes, de esos choques culturales, justamente. Y una noche me acuerdo que entre migrantes estábamos, cuando contábamos cada quien cuál era nuestro principal choque cultural, y entonces Gastón dijo, el jugo en bolsa. No puedo entender. Bueno, cuenten ahora, ya que me develaste con eso. Me ventaneaste. Su primera noche en México, ¿cómo fue? Digo, lo que se pueda contar, por supuesto, pero el impacto, porque hay niños presentes, pero el impacto como extranjeros, haber estado aquí, cuando llega la noche de ese primer día, ¿qué sintieron? ¿Cómo fue? Tengo una buena aventura. Hay niños, ojo. No, espero que no haya policías. ¿Hay algún policía? Yo vine a visitar a una amiga que está aquí en el público
y era Año Nuevo, Nochevieja, y se nos estropeó el coche en medio del periférico. Entonces alguien muy amable paró, no sé qué hizo, lo puso en segunda el coche, total que ya en segunda nos acercamos ya nos metimos por no sé dónde, por un barrio que Andrea conocía a alguien que estaba ahí, y yo vi a unos policías y le dije, Yugos, vamos a pedirles ayuda. O sea, yo ya estaba así saliendo del coche y ella se me agarró, no. Y así fue mi jugo en bolsa, así, o sea, que aquí no, un policía no le puedes pedir ayuda, ¿no? O sea, A mí me pasó que... en general, bueno, no, habrá de todo. Sí. Yo no puedo contar lo mío porque sí hay niños presentes, pero sí pasó algo interesante porque yo había aprendido español de puros maestros peninsulares y había vivido un año en España, que fue donde conocí al padre de mis hijos. Entonces llegué a México ceseando, pero durísimo, ¿no? Y la primera persona que conocí era mi futuro cuñado y él, a modo de saludarme, dijo, tú eres Tania, ¿qué húbole? Y pensé, no, ya tengo que empezar desde cero, tengo que volver a aprender un idioma completamente, ¿no? Porque yo también sentí eso, igual, sí. Sí, el idioma es fuerte. Y es que mi primera experiencia en México fue desde Chicago. Yo hice un viaje con un amigo mexicano, que sí, exactamente, es una ciudad poblada por mexicanos en gran parte. Y entonces vinimos manejando de Chicago hasta Guadalajara. La primera ciudad grande que yo conocí de México fue Guadalajara. Es un viaje que hoy, por supuesto, no podíamos hacer sin correr peligro de muerte, pero en aquel entonces solo sufrimos un asaltillo en Saltillo, como le gustaba decir a mi amigo, precisamente porque nos paró la policía, hicimos un giro a la izquierda, que desde ese momento yo entendí que el giro a la izquierda en México es proscrito. En España sí, aquí no. Y entonces un giro a la izquierda y nos pidió mordida. Yo diciendo a la española, ¡que me lleven ante el juez! Pues si me quieren llevar ante el juez, que me lleven. Y el otro diciendo, no, amiga, aquí las cosas no son así. Déjame a mí manejar la situación. Les dio $100, que ahora sé que es un robo, les estoy diciendo. Y esa fue la primera experiencia, que luego yo decía, a ver, son 4.000 kilómetros de Chicago a Guadalajara. Uno piensa, ¿qué hay de Madrid a 4.000 kilómetros? Moscú. O sea, entonces tú vas de Madrid a Moscú y pasas por la historia de la humanidad, ¿no? De Occidente. Bueno, exactamente, porque si vas por... Pero entonces tú vas de Chicago a la frontera de Estados Unidos y es el páramo, o sea, no hay nada. Me gusta que entre las historias está la de Chabela Varga y su famosa anécdota. Estaba justo pensando en ella. Que todos, cuando venimos a México con el tiempo empezamos a hacernos un poco mexicanos y nunca sabemos cómo acabar de agradecer todo lo que México nos da a los migrantes, ¿no? Yo confieso que ya llevo latitas de frijoles cuando viajo, no mucho porque pesan y me da un poco de vergüenza, pero suelo llevar chiles y frijoles y traigo alfajores de Argentina. Entonces Chabela, recordarán esa anécdota y está en el libro, que dice que los mexicanos nacemos donde nos dé las ganas, ¿no? La chingada gana. Sí. Que la grosería está censurada porque es para niños, entonces suavizamos la expresión. Chingados niños, ¿no? Bueno, hay que censurar los libros. Bueno, ya pasamos los micrófonos, creo que habrá muchas preguntas, comentarios, lo que quiera aquí los amigos. Aquí, mira, el primero. Ay, perdón por la mala palabra, ¿eh? ¿Cuál de las historias fue la que más se les complicó en escribir o buscar? Qué buena pregunta. Pues, ¿cuál será, A ver. Es que como tú sabes, ahora con el internet, todo lo que viene siendo investigación se ha facilitado bastante, hay muchos más recursos a la mano. Exacto. Y sí, algo que hicimos era, por ejemplo, no limitarnos con, obviamente, Wikipedia, obviamente no, sino realmente buscar
todo tipo de materiales alrededor, fotografías, documentales, libros, sí, veíamos muchas, grabaciones. sí, yo creo que, mira, el problema más bien fue el exceso de información. O sea, ahí, y ves que son muy cortas, entonces el proceso de hacerlas, de editarlas fue muy complicado. Y además también las historias, nos tratamos de concentrar en las infancias de estos personajes y en el momento de su migración, ¿no? ¿Qué es lo que les hizo moverse? ¿Qué les pasó? Y claro, por ejemplo, no sé, Celia Cruz, todo el mundo conoce su historia, pero igual no es tan fácil encontrar datos sobre su infancia, ¿no? Sí, había varios, así que sí se nos atoraron, ¿no? Sí, bueno, yo me acuerdo, Jawed Karim, no sé si tú sabes, ¿tú usas YouTube? Una que otra vez, ¿verdad? Bueno, pues uno de los inventores de YouTube también fue migrante. Él migró, además, es una historia muy curiosa, él migró de la República Democrática Alemana, cuando existía el muro de Berlín, a Alemania Occidental. Por cierto, era de padres de Bangladesh, o sea, de familia con ascendente migrante, y lo que pasaba con Jawed Karim es que se ve que es un chico reservado, que no le gusta dar entrevistas, que no le gusta como hablar de él. Entonces, con ese tipo de personas lo teníamos un poco más difícil, amigo. Pero para que sepas que YouTube fue también gracias a un extranjero. Y el wifi, ay, esa historia preciosísima. Cuéntala ya, Isa, esa es buenísima. De Hedy Lamar, esta actriz que los mayores la conocerán, esta actriz de Hollywood que puso de moda el pelo moreno en un país donde casi todas las actrices eran rubias y un estilo de peinarse. Ella pertenecía a una familia judía austríaca, una familia bien, y su padre era la niñita de sus ojos y ella inventaba de chiquita a los 5 años desmontó una caja de música y la montó simplemente para saber cómo funcionaba. Como fuera, era una muchacha muy hermosa y en aquel momento pues, tampoco se pensaba que las mujeres pudieran ser científicas o algo por el estilo, entonces se dedicó a ser actriz, se casó muy joven con un hombre que pues la maltrataba un poco y se escapó de su casa en bicicleta, vestida de criada, con todas sus joyas puestas. Fue primero a París, después a Londres, y en Londres un productor de Hollywood la llevó a Hollywood, donde fue esta gran actriz. Pero es que ella de noche inventaba, y durante la Segunda Guerra Mundial ayudó a los aliados, pues sigue inventando, y una de las cosas que inventó fue lo que se llamó en aquel momento salto de frecuencia, que servía para que los torpedos en el mar no fueran interceptados por los enemigos. Bueno, pues esa tecnología, que ahora es muy complicada de explicar, estoy resumiéndolo mucho, es el origen del wifi. Entonces imagínense, ¿no? Migrante, mujer, actriz. Símbolo sexual. Sí, símbolo sexual, por supuesto, hermosísima. Es una de mis historias favoritas, sin duda. ¿Otra pregunta? ¿Quieren que cante Yaisa? ¿Sí? Sí, no, yo no canto, pero porque decías que Jorge Drexler fue un poco el inspirador de esta idea y de este libro, ¿no? No es que fuera el inspirador, es que esta idea de la frontera que te digo que siempre gravitó en mi vida, yo creo que musicalmente Jorge Drexler, que hace unos días estuvo en México, siempre tiene esta idea de la frontera. Y justo tiene una canción que el video es esta corredora Rarámuri, en la Sierra de Chihuahua, mexicana, que dice así. ¿Cantó o no cantó? Que se me están durmiendo por ahí, que ya lo estoy viendo yo. Dice, apenas nos pusimos en 2 pies, comenzamos a migrar por la sabana, siguiendo la manada de bisontes, más allá del horizonte, a nuevas tierras lejanas. Los niños en la espalda y expectantes, los ojos en alerta, todo oídos, olfateando aquel desconcertante paisaje nuevo, desconocido. Somos una especie en viaje,
No tenemos pertenencias, sino equipaje. Vamos con el polen en el viento. Estamos vivos porque estamos en movimiento. Nunca estamos quietos, somos trashumantes, somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Es más mío lo que sueño que lo que toco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. De ningún lado del todo y de todos lados un poco. Y faltó la guitarra de Tania y el xilofón de Anushka. En metro, sí. Bueno, pues muchísimas gracias a ustedes. Ah, ¿hay más preguntas? ¿Se animó alguien? Muy bien, perdón, casi. Muchas gracias por todas estas palabras. Realmente me da mucho gusto porque veo el interés de algunos adolescentes por el libro. Entonces, para mí eso es una alegría, ¿sí? Yo quisiera saber cuánto tiempo les tomó llegar a este momento. O sea, ya está cocinado el pastel, aquí estamos listos festejando este momento. ¿Cuánto tiempo llegó lograr este objetivo? Y si hay en puerta, a partir de esto, un nuevo proyecto. Pues mira, tarda mucho más de lo que Un año. pensamos que... No más. No, un año. Un año, básicamente. ¿Sí? Bueno, sí nos tardamos, más de lo que pensamos, sí. No fue, no sé, yo sí lo sentí, sí fue mucho trabajo de leer y de investigar, y luego lo que le decía al muchacho de recortar y recortar y recortar, y que quedara la historia bonita y que tuviera sentido, pero que no fuera larga, ¿no? Sí. Eso Claro, es, sí, eso la es. esencia. Y bueno, y ella, Tania, la verdad, tuvo mucho trabajo. No, pero es un trabajo que me ha hecho tan feliz que si mañana me dicen en otro año se echan otros 50 migrantes, yo digo que por supuesto que sí, igual que la primera vez. Pues sí, Enséñame en dónde, porque nos quedamos con cientos de nombres en el tintero. Sí. O sea, de verdad que nos dolió en el alma de repente quitar a estos nombres, pero es que no nos cabían aquí. Así que por supuesto que nada nos encantaría más que seguir celebrando a esos migrantes, porque de verdad que son historias maravillosas, increíbles. ¿Más grueso? Ya. Bueno, pues a ver. 101 historias, ¿verdad? Sí, no A ver sé, cómo nos va con A ver este. qué tal nos va con este. Sí, puede ser. Una gran idea. Puede sí. ser, sí. Siempre hay oportunidad de continuar un proyecto que tiene mucha alma, ¿no? Y pues lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, pero yo quisiera agradecerle su presencia en nombre de la editorial Alfaguara, y desde luego me siento muy complacida todo el equipo de Alfaguara Infantil y la gente de prensa de haber tenido una mesa tan enriquecedora, y pues muchas gracias a las autoras. Solo una cosa, aclarar, Claro. bueno, avisar que todas las pinturas van a estar expuestas, Tania, a partir del no sé cuándo de diciembre. Cuéntanos eso. Están invitados, si gustan, el 14 de diciembre, que es un sábado, al mediodía, 12:30. Toda la familia está invitada para la inauguración de una exhibición de las ilustraciones y una presentación otra vez del libro en el Museo de la Ciudad de México. Así que es gratuito, y además va a haber agua de chía y de Jamaica. Y gracias también a Gastón García Marinazzi, que es un autor de la casa. Gracias por acompañarnos, y pues qué buen remate de la canción. Gracias, Yaisa. Buenas tardes. Tenemos la firma de libros aquí a un costado a la derecha para quien guste la firma de los autores. Sí. Gracias.